¿Y si Dios no actuara como tú esperas? Esa es una pregunta que quiero hacerte el día de hoy, porque nos gusta hablar del amor de Dios, de su gracia, de sus promesas. Nos encanta hablar de su misericordia y lo hacemos con razón, porque todo eso es verdad. Pero llegamos al libro de Romanos capítulo 9 y esto nos lleva a un terreno donde el orgullo humano comienza a tambalearse. Nos coloca frente a una realidad que muchos intentan evitar. Dios es Dios y nosotros no. Pablo acaba de hablar del dolor que siente por la incredulidad de muchos israelitas. El pueblo que recibió los pactos, la ley y las promesas, del cual vino el Mesías según la carne, en gran parte había rechazado a Cristo. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿ha fallado la palabra de Dios? La respuesta es contundente: claro que no. La palabra de Dios no ha fallado. Y desde ese momento Pablo nos lleva a contemplar algo que supera nuestra lógica humana. En Romanos capítulo 9, verso 18 declara: así que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. No es un texto diseñado para alimentar discusiones interminables. Es un texto que busca humillar al pecador y exaltar la soberanía divina. Porque vivimos en una época donde el hombre quiere colocarse en el centro de todo. El hombre quiere ser el juez de Dios. Quiere determinar qué atributos divinos acepta y cuáles rechaza. El hombre quiere un Dios que encaje dentro de sus preferencias. Pero el Dios de la Biblia jamás está sujeto al tribunal humano. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, pasó algo sorprendente. El Señor respondió en Éxodo 33, versículo 19: tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dios no consulta con nadie, no pide permiso, no sometió su voluntad a votación, porque la misericordia deja de ser misericordia cuando se convierte en obligación. Si Dios estuviera obligado a salvar, entonces ya no hablaríamos de gracia, hablaríamos de deuda. Y aquí aparece una de las luchas más profundas del corazón humano. Y es que nos cuesta aceptar que no merecemos nada, ni tú ni yo. Escúchame bien, amigo, no merecemos nada, ni merecíamos nada. Nos gusta pensar que hay algo dentro de nosotros que hizo la diferencia. Nuestra disciplina, quizás, nuestra inteligencia, nuestra búsqueda espiritual, nuestra decisión. Pero escucha, Pablo destruye cada refugio del orgullo humano. Si eres salvo es porque Dios tuvo misericordia. Si has conocido a Cristo es porque Dios abrió tus ojos. Si amas el Evangelio es porque la gracia te alcanzó. La historia bíblica está llena de ejemplos. Jacob y Esaú aún no habían nacido cuando Dios declaró algo poderoso y hizo lo que quiso, declaró su propósito. Ninguno había hecho bien ni mal. Abraham era un idólatra cuando fue llamado. Moisés era un fugitivo cuando Dios lo escogió. David era un simple pastor olvidado por su propia familia cuando fue ungido por rey. Pedro era un pescador impulsivo. Pablo era un terrible perseguidor de la iglesia. Ninguno puede señalar méritos personales y decir: Dios me escogió porque vio algo extraordinario en mí. La gloria pertenece completamente a Dios. Pero Pablo sabe que nuestra mente se resiste a esta realidad. Por eso plantea la objeción que muchos harían: ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido su voluntad? Y la respuesta no es una explicación filosófica diseñada para satisfacer cada curiosidad humana. La respuesta es una confrontación. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios?
Qué golpe tan directo al orgullo. El problema no es intelectual, el problema es el corazón humano que quiere ocupar un lugar que no le corresponde. Queremos comprender completamente al Dios infinito con una mente limitada. Queremos medir la eternidad con herramientas humanas. Queremos sentar al Creador en el banquillo de los acusados. Pero Pablo nos recuerda la diferencia entre el alfarero y el barro. El barro no diseña al alfarero. El barro no establece condiciones. Escucha, el barro no exige explicaciones. El alfarero tiene autoridad sobre su obra. Y aquí debemos detenernos. Porque algunos escuchan estas verdades y sienten temor. Piensan que Dios es arbitrario. Piensan que Dios actúa sin propósito. Pero Romanos 9 jamás presenta a un Dios caprichoso. Presenta a un Dios perfectamente sabio. Presenta a un Dios justo. Presenta a un Dios santo. Presenta a un Dios que ejecuta cada uno de sus decretos con absoluta perfección. Cuando Faraón endureció su corazón contra Dios, el Señor utilizó incluso aquella rebelión para manifestar su poder. Lo que el hombre pretendía usar para desafiar a Dios terminó sirviendo al propósito del Dios Todopoderoso. Y créeme, eso sigue ocurriendo hoy. Muchos creen que están construyendo una vida independientemente de Dios. Muchos creen que pueden ignorarlo. Muchos creen que pueden desafiarlo. Pero la historia demuestra una y otra vez que nadie puede frustrar los planes del Señor. Isaías 46, del verso 9 al 10 dice: Yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Ese es el Dios que Pablo presenta. No un Dios débil esperando aprobación humana, no un Dios limitado por las decisiones de sus criaturas, sino el Rey soberano del universo. Y entonces llegamos al clímax del pasaje, donde Pablo declara que Dios llamó no solamente de entre los judíos, sino que también de entre los gentiles. Aquellos que estaban lejos fueron acercados. Aquellos que no eran pueblos fueron llamados pueblo de Dios. Aquellos que vivían sin esperanza recibieron misericordia. Y aquí aparece el Señor Jesucristo. Porque Romanos 9 no termina saltando sistemas teológicos. Termina conduciéndonos al Salvador. Israel tropezó porque buscó justicia por las obras. Intentó alcanzar mediante esfuerzo humano lo que solamente podía recibirse por fe. Por eso Pablo cita a la Escritura diciendo: He aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. La piedra es Cristo. Algunos tropiezan con él, otros descansan sobre él. Algunos lo rechazan, otros encuentran vida eterna. La pregunta no es si Cristo es suficiente. La pregunta es ¿qué harás tú con Cristo? Porque nadie será condenado por confiar demasiado en Jesús. Pero multitudes perecen por confiar demasiado en sus propias obras. Quizás has pasado años asistiendo a una iglesia. Quizás conoces doctrina, teología. Quizás conoces versículos. Pero todavía sigues dependiendo de tus propios méritos. Hoy Romanos 9 derriba cada argumento humano y nos lleva al pie de la cruz. Allí descubrimos que la salvación pertenece al Señor. Allí entendemos que toda la gloria le pertenece a Él. Allí aprendemos que la única respuesta apropiada es rendición, adoración y fe. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, toda la gloria es tuya. Compártelo con alguien que necesite recordar que Dios sigue gobernando sobre todas las cosas. Y si deseas seguir profundizando la palabra de Dios con seriedad, fidelidad bíblica y amor por Cristo, acompáñame en este camino. Hay una generación que necesita volver a la Escritura y contemplar nuevamente la grandeza del Dios soberano. Que el Señor te guarde y te bendiga.